con la solución del ejercicio 5 del tema anterior resuelto con ArrayList. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrimos el proyecto del boletín 6, nos vamos al ejercicio 5 y vamos a copiar pues todas las clases y los tipos enumerados a nuestro proyecto. Si nos vamos al tema 7, agenda, le he creado un paquete que se llama agenda release y ahí pues pegamos. Ya lo tengo aquí. Y bueno, lo que vamos a modificar, todos los cambios, pues le van a afectar solamente a la clase agenda. ¿Vale? El diseño que hicimos al principio, si diseñamos bien las clases, si hacemos un buen diagrama UML, esto nos va a permitir pues el hacer modificaciones para mejorar nuestros programas de una forma fácil y sobre todo que afecte a las mínimas clases posibles. Bien, vamos con nuestra clase, hemos dicho con nuestra clase agenda. Pues bien, vamos a ir viendo los diferentes cambios que tenemos que hacer. El objetivo es cambiar este array, ¿vale? Por un objeto de la clase ArrayList. Pues lo primero que vamos a hacer es este archivo lo vamos a convertir en un ArrayList. Esto lo hacemos utilizando la clase ArrayList. Contacto va a ser el tipo genérico del cual ya hemos hablado y ya pues le quitamos pues los paréntesis del array. El ArrayList pues lo tenemos que tomar del paquete Java útil y bueno, y ya por fin nos vamos a poder deshacer de nuestra variable preposLib que tanto nos afeaba en nuestros programas y el tope, porque ya en los ArrayList pues no tenemos ningún tope, entonces queda eliminado. Bien, ahora al hacer esto, solamente los cambios que tenemos que hacer pues afectan prácticamente a las líneas que nos aparecen con errores. Lo primero que tenemos que hacer pues construir nuestro objeto archivo. Vamos a construirlo, en vez de con un new contacto va a ser un new ArrayList. Tenemos que especificar la concreción del tipo genérico y abrimos y cerrando paréntesis porque estamos tomando el constructor por defecto. Y preposLib pues ya cogemos y lo quitamos. Ya tenemos creado nuestro ArrayList. Seguimos avanzando en nuestro programa, en el menú no hay que modificar nada y ya solamente pues tenemos que modificar pues los diferentes métodos como el carga agenda, el alta, la baja, la consulta y la muestra y el almacén agenda. Empezamos por el almacén agenda. Aquí vemos que tenemos errores. Lo primero que tenemos es que sustituir el preposLib, lo vamos a sustituir por el this archivo.size, ¿vale? El método size nos devuelve el número de elementos que tiene la lista. Ya no nos tenemos que preocupar si están vacíos o no están vacíos. Aquí no existen huecos vacíos como ocurrían en los arrays. Y ahora aquí tenemos que acceder al elemento iésimo. Para ver cómo se accede al elemento iésimo, pues nosotros lo hacíamos mediante el método get. Utilizamos el método get y sustituyo los corchetes por paréntesis. Y así de esta forma tan fácil pues voy direccionando, indexando, que sería la palabra clave en este apartado del tema, lo que sería mi ArrayList. Los cambios serían prácticamente casi uno por otro. Bueno, ahora vamos con el muestra agenda. Aquí vamos a ver, tenemos que interpretar qué es lo que está, cuál es el código que pretendemos hacer con el código para hacer la sustitución. En este caso, yo lo que quiero es mostrar agenda vacía si la agenda pues está vacía. Aquí para ver si una agenda está vacía, pues lo podemos hacer con el método, de nuevo con el método size. Archivo.size, no sé, mira, existe un empty, is empty, ¿vale? Sería más elegante hacerlo de esta manera. Este método me devolvería true si
lista está vacía. Pues lo utilizamos. Podría también puesto archivo.size es igual a 0. Pero como digo, hay que ser elegante. Siempre buscar la belleza en vuestros algoritmos. Bien, veo que hay elementos y una vez que hay elementos, pues queremos mostrar todos los contactos. Hacemos lo mismo que antes. Archivo.size, ¿vale? Mientras que desde i0 hasta que i sea menor que archivo.size. Y ahora pues vamos a mostrarlo. Accedemos al elemento yésimo, igual que antes. Utilizamos el método get y la i pues lo ponemos entre paréntesis. Y ejecuto el muestra pues del contacto yésimo. Seguimos. Consulta agenda. El consulta agenda, pues vimos en la teoría que teníamos que hacerlo en dos pasos. Tenemos un array indexado. Primero tenemos que conocer el índice y después, una vez que sabemos cuál es el índice, pues nos tenemos que acceder al objeto que nosotros queremos. Aquí pues queremos contemplar el caso de que no exista el contacto. Para ello, pues nosotros vamos a sustituir el busca contacto por el método archivo contains. Si archivo contiene, si no, tenemos que ponerlo en negativo. Si no contiene el array el elemento que yo quiero consultar, pues entonces elevo la excepción. ¿Vale? El método contain, recuerdo que devuelve vía true si el elemento que se le pasa aquí por parámetro existe en el array. Bien, ahora el índice lo tendríamos que calcular aquí abajo. Y lo calculamos utilizando el método este era archivo con el método indexOf. ¿Vale? IndexOf se le pasa un contacto y me va a devolver el índice donde se encuentra ese contacto. En verdad el indexOf, si os fijáis, no es más que el método busca que teníamos nosotros antes. Pero ahora no tenemos que programarlo, es más cómodo. Y por último, como ya sabemos el índice, de nuevo utilizando el método get y sustituyendo corchete por paréntesis, pues ya puedo mostrarlo. Bien, vamos con la baja. El método de la baja, ¿vale? El método baja agenda, pues se nos va a simplificar pues bastante. Ahora vamos a ver el porqué. Bueno, lo primero, al igual que antes, vamos a comprobar que exista el contacto. Hacemos exactamente igual, es decir, si no archivo.contain el objeto C que pretendo dar de baja, pues entonces elevo la sesión. Y ahora atención porque esto se nos simplifica un montón, ya que todo este código que teníamos de desplazar el objeto hacia la derecha, crear el hueco, insertarlo, de todo eso nos olvidamos. Ahora lo único que tenemos es que utilizar el método remove. Tenemos un método remove al cual le pasamos el contacto. Muchos de ustedes diréis, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo sabe el método remove cuál es el elemento que tiene que borrar? Pues lo sabe precisamente, no porque sea adivino el método remove, sino que porque nosotros hemos especificado un método equals cuando hemos definido la clase contacto. Y internamente utiliza remove ese método equals para comparar en el ArrayList pues los contactos y borrar el que es el adecuado. Y por lo demás pues me olvido de todo. Bueno, este índice pues también lo borraría de aquí
y la línea esta de busca contactos pues tampoco me serviría. La baja se queda sencillísima utilizando los arreglos. Ahora vamos con el alta. Para dar de alta, bueno, casi todo el código en este caso pues se lo va a llevar lo que serían las comprobaciones. Bueno, en este caso el no memory exception, esa comprobación pues no hace falta hacerla. Tampoco tendría que buscar el contacto de esta forma, sino que sencillamente emplearía el método contain. Si archivo punto contain, el elemento que deseo dar de alta, esta vez lo hago en positivo, es decir, no lo niego. Si lo contiene, entonces constante existente. Y bueno, y el alta sería borrar todo lo que teníamos de mantenerla en orden y demás, que se vuelve ya transparente, y lo único es this archivo punto, con el método add añadimos el contacto. Aquí nos da un error porque el new memory exception ya no se produce, lo tendríamos que quitar, y estas dos variables también se quitan. Si os fijáis, los array pues simplifican bastante lo que es el código. Y bueno, y por último el carga agenda, lo que tenemos que hacer es cargar la agenda de un archivo, es decir, ir dando de alta conforme vamos leyendo el contacto del archivo. Esto lo hacemos utilizando el método add aplicado al objeto que nosotros leemos del archivo. Es decir, sería una cosa así. El preport.lib pues lo quitaríamos. Sería así de fácil. Incluso las llaves las podemos suprimir para que para venderos lo mejor, para que se vea que es más fácil, más claro. Aquí lo que hacemos es leemos un contacto del fichero y lo añadimos directamente. El carga agenda también se simplificaría. Y ya por último, el busca contacto pues no nos serviría para nada. Lo eliminamos. Y ya tendríamos pues nuestro programa modificado, en nuestra versión con ArrayList. Una vez que hemos hecho las modificaciones, pues podemos hacer las pruebas. Lo ejecutamos desde agenda, le damos a Run as Have Application y ya tengo aquí mi programa. Vamos a introducir algún número, introduzca nombre, Pepe, teléfono 111-111-111. Vamos a meter otro número de teléfono, vamos a meter a Eva, teléfono 222-222-222. Puedo mostrar la agenda, la opción 4, para ver que se han introducido correctamente. Podemos eliminar, vamos a eliminar eliminar números, sería más correcto decir dar de baja. Eliminar suena más feo. Vamos a Pepe, que es más feo, pues este lo vamos a quitar. Vamos a mostrar la agenda. Aquí tenemos, nos quedamos con Eva. Y por último, pues vamos a consultar para comprobar que funciona la consulta. Introduzco el nombre Eva, y aquí me da el teléfono de Eva. Y ahora vamos a consultar uno que no exista, consultar número, consultar Agapito. Y el contacto Agapito no existe. Y ya por último damos a salir. Y con esto pues queda aprobado nuestro programa, nuestra aplicación. Y hemos visto cómo con los ArrayList pues se ha simplificado bastante el código.